Hola, buen sábado, ¿cómo están? Les saludo. Bueno, hoy vamos a nuevamente a recibir una invitada para hablar sobre una temática que se va a desarrollar en un espacio dedicado a las mujeres, las heridas sagradas. Y bueno, vamos a compartir diferentes perspectivas. Ella es terapeuta. Ahí estás, hola, te saludo y te voy a invitar. Creo que ya te debió llegar la invitación. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Te voy a Muy bien, con Bueno. frito, pero bien. Estás con frío en Bogotá. Sí, sí, sí. Sí, sí, Ahí me ves bien, aquí ¿verdad? está como soleado, pero cierto, hace como que se nubló un poquito. Ok. Genial. Bueno, las que se van conectando también, bienvenidas. Entonces, como decía, hoy vamos a conversar sobre una temática que se va a desplegar en un espacio presencial en Bogotá y la temática es las heridas sagradas. Un espacio dedicado a lo femenino, sobre todo en las mujeres. Entonces, pues, gracias por aceptar mi invitación, por tu tiempo. Con Y mucho yo sé que gusto. pues tú eres pues eres terapeuta y también vas enfocada como a las mujeres. Pues, yo creo que ahora todos los espacios llegan mujeres, mujeres, mujeres. Sí, Y sí, pues sí. sí, eso sí. La verdad, no es que me dedique a las mujeres, pero por Únicamente. naturalidad, digamos que muy buen porcentaje de las personas que acompaño sí son mujeres. Ah, ok. Ok, ok. Sí, sí, exactamente. Así es. Entonces, pues antes de arrancar, me gustaría que nos contaras eso, que nos contaras un poco más eso de a qué te dedicas, qué te llevó a crear tu página, que además te decía, estás colocando un contenido supremamente interesante. Eh, entonces, pues cuéntanos. Claro que sí. Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación y haberme tenido en cuenta para compartir esto con tu gente, tu audiencia. Mm, yo de profesión soy administradora de empresas y después estudié psicología transpersonal, más en la búsqueda personal que porque hubiese pensado como dedicarme a eso, pero era más para resolver todos mis temas, mis cosas, mis heridas. Y junto con eso, pues la verdad, tengo mucho gusto por compartir este tipo de herramientas, por la parte humana, por el desarrollo personal. Entonces, desde ahí, pues mi camino se enfocó mucho más a eso y abandoné, pues no abandoné, pero digamos que sí renuncié a la vida, digamos, más corporativa que traía de antes. Y, mm, Mm, y bueno, y ahí empezaron como a florecer muchas de esas herramientas en mí. Llegó también el tema del baile a mi vida, entonces pues empecé como a fusionar todas las cosas, las herramientas, ¿no? Y, pero realmente lo que hizo fue como un súper detonante para que yo ya como que me lanzara a impactar más personas. Es que yo, desde que tuve a mi chiquito, tuve una depresión postparto muy fuerte, que me duró bastante, me duró como 2 años, estuve pues digamos que batallando en ese aspecto. Y el asunto fue que yo, aparte me daba más duro porque decía, si a mí me está dando duro, que tengo herramientas, ¿no? Que tengo los conceptos y demás, decía, yo no me imagino cómo será para otra persona que esté, digamos que mm, en eso. Y nunca había estado, la verdad, deprimida en esos niveles, nunca me ha pasado. Entonces también, digamos que la bendición que trajo todo ese episodio a mi vida fue hacerme también más sensible, más empática con esos estados emocionales y desde allí pues yo realmente poder ayudar muchísimo más. claro. Entonces un día simplemente pues igual yo intenté hacer mil cosas, ¿no? Para salir de allí, pero un día cuando literal vi la luz, y pues mi nombre además es Luz Andrea, entonces
como que caí en cuenta que la verdad era que había estado muerta y que me sentía muerta por dentro, eh, y, y, a- y que quería retomar, o sea, que quería conectarme con esa luz, como que, pero que estuviera viva, que no solamente me latiera el corazón desde lo fisiológico, sino que me latiera el alma, y desde ahí, pues, realmente poder compartir y ser el puente también para otras personas que puedan estar atravesando por momentos difíciles, por estados emocionales complejos, y que bueno, les sirva esta herramienta o estas herramientas, porque no es que sea una cosa, sino Mm, realmente es todo un conjunto de mm, saberes, de experiencias y de herramientas que pues se pueden poner al servicio de ay, otras personas para poder salir de allí. wow, desde ahí sale luz viva. Y Ok, de ahí entiendo. entonces es su nombre porque pues literal es luz, pero realmente viva, porque siento que todos tenemos una luz pues de nacimiento, Mm, pero realmente no todos tenemos esta llama prendida, no todos tenemos mm, el alma como ardiente, como conectados de verdad con nosotros mismos principalmente, pero como enchufarnos a esa fuente mayor que nos sostiene, que nos conecta con todo. Entonces bueno, sí, de ahí nace Luz Viva. wow, bueno, yo también quiero hacer aquí una confesión, pues contarles, porque creo que no saben muchas personas que siguen la página de Danza Viva. Y es que yo también estudié administración y que por Fíjate. cosas de la vida y por esas crisis existenciales, resulté estudiando danza terapia transpersonal y luego psicología transpersonal espiritual. Ujú, Bueno, ujú. es como, es una transpersonalidad, eh, sí, espiritual, muy, pues lo transpersonal tiene que ver con eso, ¿no? Con Ujú, la espiritualidad. ujú. Entonces también tenemos ahí eso en común porque yo venía también como de algo pues estructurado, mi familia, mi núcleo familiar, mis padres son muy estructurados, Ok. organizados, ¿no? Entonces, y yo Ujú. también, o sea, en el fondo yo también, y yo creo que al final todo se integra en la vida. Sí, Cualquier camino que se absolutamente. tome, van tomando como, uno dice, pero es que que la administración que tiene que ver ¿no? Con esto de la psicología transpersonal, como son, como que a veces los separamos y en realidad se pueden llegar a unir, Así a es. alinear en la misma persona pues, para el más alto bien de la persona y de los que lo rodean. Ujú, así Entonces, es. también Bueno, contarte esto. tenemos ahí un gran espejo entonces, porque sí, Sí, mira, sí, mi sí. lado también súper estructurado es algo que yo he tenido también que trabajar Ujú, un montón y justamente, o sea, siento yo que esa depresión que me llegó y que literal me dejó pues con los pantalones abajo, fue para eso, era para como que ya no tener ni siquiera como chapalear ahí, sino sencillamente mm. eh, como hacerme nueva también en muchos aspectos. Entonces, Sí, bueno, ahí sí, nos vamos esas complementando. crisis llegan justamente para hacernos renacer. Ujú, eh, ujú, y bueno, yendo a eso, ¿no? Porque no somos las únicas, yo creo que estamos en unos tiempos en donde muchas personas están pasando por esos momentos oscuros de ujú, crisis, de no saber hacia dónde. No, no quiero decir que, por ejemplo, no sé si te pasa, pero yo, o sea, obviamente seguimos, ¿no? Yo sigo aprendiendo, me sigo cayendo, decíamos con María Isabel, que era la otra persona que ujú. invité, no es que no, ya encontramos pues la luz y ya quedamos iluminadas por siempre, no, es como que se enciende y se va haciendo cada vez más grande, pero sí que vuelven a haber momentos también de Claro. somos humanos, pero sí hay personas que todavía de pronto no, o sea, creo que son tiempos así, yo siento que son tiempos muy de mucha movilización, entonces por eso Ujú. están surgiendo todas estas terapias, todos estos acercamientos para elegir, ¿no? Como un gran buffet para Sí, elegir cuál. exacto. Y yo le digo mucho a mis consultantes que el camino del desarrollo personal y espiritual es una espiral. Y entonces yo pueda que de repente, después de haber trabajado por un tiempo, que a mi papá, que a mí tomara a mi mamá, tomara al papá y de todas ese poco de cosas,
y en el fondo es como que después llega una situación o un escenario en la vida y otra vez como el mismo tema. Y entonces yo les decía, pero no hay por qué desanimarse, porque es que no, tal vez sea el mismo tema, pero tú estás en otro nivel. en Tú otro ya nivel. estás accediendo, digamos, a ir como profundizando muchísimo más de eso que te está ocurriendo, de esa herida que estás teniendo. Entonces nunca vas a estar, o sea, si te ves en el mismo punto, ahí sí es grave, pero siempre uno está es creciendo en esta espiral y ampliando y aumentando el nivel de conciencia. Entonces, pueda que sea el mismo tema, pero es como en el Nintendo, no sé, es como que voy subiendo de mundos, entonces tal vez el nivel de complejidad también va aumentando, ¿sí? Sí, Y ahí yo estoy sí, también sí, quitándome capas y quitando como estos velos también que pueda tener en cierto momento y ahí me voy dando cuenta y voy siendo capaz de ir retirando eso. exactamente, exactamente. Exacto, entonces, pues volviendo a esto de estas crisis en las cuales estamos ahora, que gracias a ellas, no sé cómo decirles gracias, pero pues yo en este momento les digo gracias porque personalmente me llevaron a un lugar donde pude encontrarme, Ujú, ujú. encontrarme, ¿sí? Ni siquiera por el hecho de hacer o de ser, sino de encontrarme, de regresar a mí Total, misma, ¿no? total. Entonces con la temática de hoy de heridas sagradas, que además les puse sagradas, Ujú, ujú. porque de cierta forma podemos llegar a sentir que pueden sacralizarse, que podemos sacar como esa oportunidad a través de ese gran obstáculo que puede aparecer una herida, un Ujú. dolor, un trauma, pues que nos contaras un poquito como eso, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, las heridas en mujeres especialmente? ¿Cómo las has percibido como terapeuta, como puente de Ujú. servicio para ello? Súper, claro que sí. Pues mira, yo primero siento que todos estamos heridos, o sea, esto no es un tema que excluya Mira. a nadie porque todos venimos con heridas. Mm, Y la herida es inherente a la decisión de encarnar en esta tierra. O sea, yo tengo un cuerpo y ya tengo una herida, ¿sí? Pero yo creo que sí hay que buscarle resignificar el tema de qué es una herida, porque es más allá de obviamente el dolor que yo tenga que atravesar, del proceso que tenga que vivir, de la experiencia difícil por la que, digamos que tenga que navegar. Eh, es casi que un plan, es casi que el plan de mi alma para venir a pulir y muchas cosas dentro de mí. Entonces, si no hubiese la herida, más bien yo me preocuparía si mi vida fuera como tan suavecita, tan fácil, porque no tendría entonces yo las oportunidades y los escenarios adecuados para ir a ver qué es eso, qué es ese gran tesoro que yo tengo, pero que como yo digo a veces, viene envuelto en papel de lija, ¿no? Entonces, pero como viene en un empaque desagradable, entonces lo subestimo o simplemente lo rechazo y me niego a eso o me creo que pues digamos que es una injusticia de la vida lo que me está pasando, pero realmente es el gran tesoro y que pues para los valientes está que yo sepa ir quitándole, ¿no? Es ese envoltorio de dificultad, de dolor, y lo vaya convirtiendo en un gran diamante, en una gran obra de arte que después pues voy a estar muy orgullosa de poder compartir con otros. Y desde ahí, bueno, yo le llamo sobre todo a las heridas como primordiales. Eh, Primordiales. Ok. Sí, pero bueno, igual también desde ahí son sagradas porque lo que te digo, me permiten ir a lugares que por otros caminos tal vez no accedería como a esos puntos cruciales dentro de mí, de cada ser humano. Entonces, pero ¿por qué le llamo las heridas primordiales? Sí. Porque a la final es como que esas heridas se incrustan o se generan desde muy temprano, incluso pues nosotras que estudiamos lo transpersonal, vienen Mm, hasta desde el útero, ¿sí? mm, Entonces ahí pues desde el útero yo voy
trayendo un poco de cosas desde el inconsciente que claro, la finalidad de la vida es que mientras que yo voy transitando, entonces se me van presentando las cosas que me van a recordar esa herida, pues para que yo venga a trabajarla. Eh, Claro. yo lo que siento es que solo hay una, digamos que aislándome un poco de ciertas teorías psicológicas, para mí las heridas se resumen en una sola y esa herida es falta de amor, porque a la final, bueno, todas después toman como unas formas, pero Ujú, en general, si te das cuenta, todas las heridas apuntan a que yo me sentí falta de amor y que además no, ujú, no sé cómo tampoco amar a otros, empezando por mí, ¿no? Porque ese es ujú, como también el primer rayón, es que no me sé amar. Entonces, desde ahí, ujú. pues mi concepción del amor, pues está bien tergiversado y por eso andamos en relaciones que lo único que hacen son ser espejos para que yo pueda ver eso que no está bien, ¿no? Wow. Entonces, para mí, como que en general, si el gran resumen de este Sí. live es que todos venimos aquí a aprender a amar. Ese es como el gran... Y desafortunadamente nuestros primeros maestros para enseñarnos eso fueron papá y mamá, Papá y y mamá. ellos no contaban tampoco con las herramientas y tampoco venían pues de un contexto donde hubiesen entendido, hubiesen sentido Claro. este amor incondicional, profundo. Y bueno, el ejercicio es que hoy pues vengamos nosotros a desarrollar eso y a Ujú. entender qué significa el amor y a entender qué es amarme a mí misma, qué es amar al otro de verdad, y quitarle como todo este romanticismo por un lado, pero también condicionamiento social, ¿no? Moralidad, que eso no tendría nada que ver con el verdadero y auténtico sentimiento del amor. Entonces, para empezar, digamos que te diría que el grano, les diría a todas que ese es el primer rayonazo que tenemos que ir a corregir, Claro, claro. y es saber amar y saber sentir y abrirnos y recibir ese amor. Wow. Sí, tenía un gran amigo que decía, ese es como el gran propósito de esta humanidad, es crecer en amor, ¿no? Ujú. Crecer en ese amor. Em, y sí, finalmente resume todo. Si vamos al detalle, bueno, cada persona es un mundo, Un mundo pero aparte, sí. al fondo es eso, ¿no? Es entregarnos a esa sustancia, porque yo siento que el amor es nuestra verdadera sustancia y esencia, pero a Así es. veces, no sé, se nos olvida o no lo practicamos, o por esas mismas heridas que tú decías desde, desde la vida intrauterina, donde venimos de un lugar donde todo es amor y llegamos de pronto a un vientre, un útero, donde no fue tan así, Ujú, ¿no? claro. Te llegó otra información, entonces hay un corte y una separación, ahí empieza, ¿no? Ahí Sí, ahí empieza. empieza toda una historia que desde el inconsciente, pues es como la tarea venir a descifrar, aunque a mí me gusta, ahora en este momento de mi vida en el que me encuentro, Ujú, también digo, siempre se trata desde el budismo, se habla mucho del camino del medio, ¿no? Y entonces también como este afán de ir a hurgar el pasado, ¿no? Y de ir mm, a rasguñar mucho como de dónde vienen las heridas y qué fue el trauma y todo esto, en ujú, cierto punto también no está tan chévere, no nos es tan útil, ¿sí? Y mm, a veces es como saber cuál es la justa medida de qué tanto voy a ir a investigar hacia atrás, ¿sí? De dónde vienen estos dolores, de dónde vienen estas cicatrices, pero también es como, bueno, pero al final es mi presente lo único que cuenta y yo qué voy a hacer con eso de aquí en adelante. Entonces, así no exacto. encuentre si fue que es que mi mamá sintió demasiada tristeza mientras que yo estaba en el vientre y demás, o sea, sí, no importa. El tema es, ok, a la final es yo qué voy a hacer con esa tristeza que tengo, yo qué voy a hacer con esa sensación siempre de insuficiencia, de rechazo. Eso Ujú, es, ¿sí?
Entonces cuando también, porque yo misma me he visto también hurgando mucho en el pasado, hurgando mucho en ir a encontrar una razón, una causa, y a veces No, es como, ya está, es demasiado trabajo mental es también que le mental. metes a eso, Mm, y tal mm, vez se trata también de soltar y de aceptar qué hay allí y mi historia o lo que sea que venga con ella y claro. adelante, ¿no? Yo soy también, Entonces, sí, no, dale, dale. no, dale, dale. Es que quería decir que también soy muy partidaria de eso, muy partidaria de eso, porque ahorita estamos como, a la vez, como te decía, muchas personas buscando esto porque pues están en una crisis, o bueno, y a la vez todas estas terapias surgiendo, entonces pues también hay veces que se tergiversa mucha la Ajá, información. sí. Yo en Buenos Aires hurgué un montón, allá yo hice de todo lo que podía encontrar. Eh, Me gustó algo que me dijo una amiga y es que, bueno, estuviste como dando una puntada muchas veces hacia afuera hasta que esa puntada como de la aguja, ¿no? Llegó hacia adentro. Bueno, Ujú, hace parte del camino de cada quien, pero estoy de acuerdo. Yo siento desde esta psicología espiritual y desde esta danza terapia transpersonal, porque es una danza terapia también muy particular, ujú, que lo importante es ir acrecentando la conciencia, porque si yo voy ujú, a ir allá a mi pasado y a mirar qué me pasó y a echarme más rollos de los que de pronto ya tengo en mi cabeza y lo hago desde la mente y se vuelve algo muy mental, muy lineal, pues no va a haber como, o sea, ¿qué hago con sí. toda esa información No si mi sacas provecho y conciencia, si te abrumas y si te exacto, si mi sobrecargas. conciencia, Ajá, exacto, si mi conciencia todavía está ahí, ¿no? Entonces, en estos espacios muchas veces las personas dicen, bueno, bueno, y lo importante fue que conectaste con lo que verdaderamente eres, así sea un centímetro de ese gran mar de profundidad que sí somos, ujú, porque de ahí ujú. empieza como también ese camino de la conciencia que nos dice, bueno, estas son experiencias, pero yo soy más que esas experiencias Así y me es, puedo así es. parar en lo que sí soy para desidentificarme y también integrarlo. Ujú, Y incluso mirarlo desde un lugar no emocional, porque también, y no mental, ¿no? Si llega a aparecer eso a la superficie, ujú, pero sí siento que lo importante es eso, conectarme con mi esencia, con mi alma, con mi conciencia, ampliarla, cada vez ensancharla, tanto que yo pueda observar qué estoy sintiendo, qué es cuál es mi diálogo interior, eso que tú exacto. decías, qué hago con esta tristeza, a la que sí vuelve y otra vez, qué hago Ujú, con este diálogo interior, esos pensamientos de rechazo, como decías, o de sentirme vulnerado, bueno, lo que fuera, ujú. bueno, observo. Yo le apunto muchísimo a eso, a mí me ayuda un montón, más que ir a hurgar ese pasado, más que de pronto hacer, ¿no? Toda una historia de mi vida, porque en realidad tenemos muchas historias en la cabeza y vamos a ver qué realmente fue, eso es Ujú. difícil, no es Sí, difícil realmente tener y una cosa muy detallada. claro, Mm, y yo creo que justamente el tema de ir hacia el cuerpo es el mejor camino. Yo la verdad mm, de muchas el cosas que he cuerpo. estudiado, Ujú, el cuerpo es el mejor guía que tenemos, ¿sí? ujú, Y hay que entender que además el trauma se aloja en el cuerpo, ¿sí? ujú, Esa memoria ujú, traumática, esa herida está en mi cuerpo, no está en mi psique. Yo después tengo que hacer un esfuerzo por racionalizar esa herida, pero realmente es el cuerpo el que me va a decir, porque es una respuesta neurobiológica. Entonces es cuando yo me vuelvo a sentir en ese estado de peligro, yo no racionalizo, simplemente sale, ¿sí? Entonces no puedo ir a abordar algo desde la psique cuando el origen está en el cuerpo. Entonces, para mí, el crear una relación muchísimo más cercana, amorosa y abierta con la lectura de tu propio cuerpo, de qué tiene, qué noticias trae tu cuerpo hoy para ti, ¿sí? ¿Qué significa este dolor? ¿Qué significa esta presión, esta tensión, esta contracción, ¿no? O esta enfermedad. La enfermedad no es otra cosa que un aviso de lo que está pasando por dentro. No es para amargarnos la vida, ni mucho menos, es simplemente como
Claro, Ya. lo que pasa es que Mm, el tema es que si yo no le pongo atención al llamado uno, que es, no sé, la gripe y después es el asma y después se convierte en otra cosa, es porque simplemente yo estoy ignorando ujú, ese ujú, llamado, ¿sí? ujú. Y el cuerpo no tiene de otra que subirle el nivel también, o sea, es como no le paraste bolas en el nivel uno, entonces voy a ver si en el nivel 2 si te miras al espejo y miras hacia adentro, ¿no? Mm, Entonces, entonces sí. el cuerpo es el camino y la danza, pues, ha sido por excelencia y desde la antigüedad, eso Mm, no es ninguna cosa moderna, la mm, danza siempre ha estado ahí para poder transitar esos lugares y para poder armar un camino de descubrimiento. Entonces, y es una danza que es libre, es una danza que mm, es ir a conectar con mi autenticidad, no es una danza programática, ni del paso, ni si lo hago, ni si es estético o mm, no es estético, no, es literal poner a danzar el alma, ¿no? ujú, Y desde ahí es amplificar mis sentidos para poder escuchar eso que me quiere decir mi cuerpo. Entonces, ujú. de hecho, cuando pues, yo estudié también neurodanza, y Ah, básicamente esto mm, es una herramienta muy enfocada para trabajar el trauma, ¿sí? trauma. Sí, no es tanto para hacerlo en grupo, pero la neurodanza entra a trabajar el trauma y ahí dentro de esos estudios estaba que las dos actividades que mayormente ponen el cerebro en el 100% de actividad son la meditación y el baile y la danza. Sí, Entonces es como uy, tengo una súper herramienta, ¿no? Al alcance de mi mano, que no me vale nada, o sea, porque no tengo que ir a ninguna parte para ni hacer lo uno ni hacer lo otro, ¿sí? Y logro eso, lograr esta armonía o por lo menos este nivel de escucha mayor hacia este mundo interior que a veces le tenemos mucho miedo. Justamente por eso, porque si siento que tengo una gran herida y como el inconsciente es sabio y sabe que ocultará, digamos que, o pondrá debajo del tapete cierta información, mientras que yo no esté en la capacidad de poder ver esa información, ¿sí? Porque no va a haber nada que emerja a la luz si yo no estoy en la posición o en la fortaleza, digamos, emocional de poderlo ver. mm, Entonces, entonces eso, pero la danza y la meditación me van ayudando a que yo cada mm, vez me acerque más a esos lugares, digamos que sombríos, oscuros, sin tanta prevención, sin tanto temor, ¿sí? Pero exactamente. bueno, igual volviendo a las heridas, digamos que más allá del gran resumen de la herida del amor, igual, o de la falta de amor, pues sí hay como unas 5 heridas Ah, sí. que hemos identificado y en la literatura está estas 5 gran heridas que todos tenemos y que además no son excluyentes, ¿no? Porque es como, No, ahorita vamos a hacer hombre o como mujer. un repaso por varias, pero la verdad, además de que a todos nos pasa, podemos tener más de una, ¿no? O sea, Claro. Mm, haciendo el checklist es como "Uy, yo tengo un poquito de esta, yo tengo mm, mayormente de la otra, pero como que siempre hay varios aspectos que puedan estar cubriendo sí. estos, como yo digo, estos rayonazos de chiquitos con los que traemos. Entonces, Mm, para todos los que nos están escuchando, estas 5 grandes heridas son la de el rechazo, el ujú, abandono, la humillación, la injusticia y la traición. ujú, Entonces, todos de alguna manera pasamos por esas 5 heridas, ¿no? Y digamos que lo interesante es que yo no tengo que ir mucho hacia atrás para investigar sobre esas heridas, sino me paro en mi presente. Y hoy en mi presente me empiezo a preguntar, bueno, ¿qué es lo que no está fluyendo en mi vida? ¿Dónde están mis mayores bloqueos? ¿Sí? ¿A qué es lo que más le tengo miedo? Y respondiéndome esas preguntas, ya casi que armo de ahí para atrás lo que necesito saber para ir a sanar esa herida. Entonces, porque a veces también creo que de pronto las personas tienen este imaginario de que entonces si no me hago una terapia regresiva y si voy entonces al útero, si voy y despierto memorias de mi infancia, de mi primera infancia, entonces no voy a nunca saber cuál es esa herida
y no es así. No, La vida es tan perfecta y el cuerpo está tan bien diseñado que a la final lo único que tú tienes es tu presente y en este presente están todas las claves, está toda la información para que podamos acceder también a esas memorias. Obviamente hay totalmente. ayudas que también funcionan muy bien. Hay muchas terapias que ayudan mucho a conectar con eso, pero en sí nosotros adentro tenemos toda la farmacia, adentro tenemos las herramientas. Entonces, es parte de poder ir a conectar con eso. Pero para hacer como un pequeño resumen de esas 5 heridas, para que las personas tal vez se puedan ir identificando, y si quieren, de pronto a los que se conectaron y están interesados en el tema, me escriben y yo les mando un documento que construí muy lindo con el resumen de estas 5 grandes heridas, para que pues lo puedan ver más a detalle. Pero bueno, empecemos con la del rechazo, que yo creo que es como la herida mayor, ¿no? Y esta herida de rechazo tiene su origen, principalmente también en esta experiencia de útero, ¿no? Y es Lútero. cuando de pronto mamá o papá sencillamente no esperaban este hijo o no se esperaban del No sexo estaba opuesto. planificado, no estaba planeado, Ujú. entonces hay un rechazo ahí inconsciente también, ¿no? Puede Exacto. pasar de manera inconsciente en la mamá, en la Así madre. es, así es. Y el tema es que ahí el rompimiento es con la energía femenina, que es la energía de la nutrición. Y desde ahí, entonces, claro, yo voy a sentir que básicamente no es válida mi existencia porque no tuve como esa primera nutrición vital, que Ujú. es la de mamá, papá recibirme, ¿no? Y de aceptarme. Entonces, por lo general, el mayor miedo que tienen las personas con herida de rechazo es justamente a que les digan que no, a volver a experimentar nuevamente ese rechazo en algún momento de la De sus vida. vidas. Entonces están después como evitando eso, que le digan que no. Entonces, bueno, viene mucho Ellos de ahí entonces rechazan porque su defensa es también la misma que ellos temen. Dime si no. exactamente, Entonces, exactamente, rechazan también, conscientemente lo hacen, lo que ellos temen que hagan con él, ex- consigo mismo. exactamente. Que Porque sí, desde la además, danzaterapia, ujú, dale, dale. desde la danzaterapia transpersonal también laburamos un montón con esas 5 heridas que además vienen muy detalladas desde la bioenergética, que es una terapia corporal. Ajá, Lowen hizo una investigación fabulosa junto con una alumna que él tuvo que creo que falleció hace poco, Bárbara Brennan. Entonces ella encontró como también no solamente la parte más corporal o física, ujú, porque ujú, reflejan los cuerpos, son cuerpos, los cuerpos de las personas que tienen esta herida, son cuerpos delgaditos, delgados, sí. sus raíces son minutas, como es su creencia es como, o su defensa es mejor no existo, Ujú, soy como para que no me rechaces, o te rechazo y es para no que no me rechaces y no existo, ¿no? Entonces exacto. no hay muy poco enraizamiento, habitar el cuerpo, les cuesta, ¿no? Estar Ujú, en tierra, habitar este contexto, esta sociedad, ser parte de, son personas pues así, ¿no? Entonces sus raíces, las piernas son delgaditas, ujú, son, ujú. ¿no? Tienen poca raíz. Sí, y, Sí. y, y, y de hecho son personas que pueden tender mucho a la anorexia, por ejemplo, porque es justamente, es como me autoaniquilo a mí mismo porque no merezco, ¿no? Estar aquí, no valgo para estar aquí. Entonces, por eso, pues sin ser tampoco una regla general, pero sí tiende mucho a como desde la corporalidad, descifrarnos que ahí hay una herida de rechazo por eso, porque es como que vivo con lo mínimo necesario, ¿no? O sea, literal forrado en los huesos, y básicamente es con esta sensación de fondo de querer ser invisible, ¿no? Y entonces justamente hago mi cuerpo, o sea, reduzco mi cuerpo a la mínima expresión para Claro. eso, ¿no? Para no figurar, para no protagonizar, para no llamar la atención. Entonces, Sí. entonces sí, lo que tú dices de también les falta mucho
esa raíz, La ¿no? raíz Y es por eso, habitar el cuerpo. exacto, que es básicamente tener el vínculo con la vida. Entonces, Presencia, vínculo con la exacto. vida. Entonces, si no tengo ese vínculo con la vida, pues básicamente estoy como ahí en un desapego, pues digamos que no tan bueno. ¿M? Mm, Entonces, bueno, tal eso cual. por el lado del rechazo. Ahora viene la otra herida de abandono, que podría Abandono. como sentirse un poco similar, pero ahí el rompimiento es con la energía masculina, ¿sí? Y porque en esta energía masculina, digamos que surge del sentir que no estamos ni sostenidos, ni cuidados, ni contenidos como por estos grandes cuidadores, Mm, e incluso a veces, que hecho a veces lo confundimos, y es que pudo haber estado mamá y papá presentes, pero no, mm, o sea, perdón, existir, pero no estar en presencia emocional. Entonces, yo pude haber mm, estado, que de hecho a mí me mm, pasó eso mientras que yo estaba en mi depresión. Entonces yo estaba dedicada a mi hijo 24/7, pero mi nivel de presencia no era completa, no era 100%. mm. Y después yo vine a entrar a subsanar esa ausencia mía, ese abandono mío con mi hijo. Y entonces el tema no es como que yo no estuve o me la pasé trabajando, entonces nunca compartí. No, el tema es que cuando estuve no era una presencia de calidad, no era una presencia completa. Y eso pues Claro, queda marcado. claro. Entonces, también pasa en cuando yo no pongo los límites, Mm, porque leí eso y me parecía fabuloso, y es que no ponerle límites a un niño también es abandonarlo, ¿sí? claro, sí, sí, Y es sí. brutal porque tiene todo el sentido de que a la final también estos límites demuestran esa presencia mía, ¿no? Esa presencia, sí. Porque a Ellos la lo final es como, necesitan, claro, sí. absolutamente, Mm, porque entonces, ¿qué pasa con la mm, herida de abandono? Que son mm, personas que van a crecer, o sea, que son adultos, pero, perdón, son niños en cuerpo de adulto, son el niño eterno, ¿sí? Porque justamente no sabe autogestionarse, no sabe poner límites, es el que empieza y no termina nunca las cosas. Entonces es esa falta, digamos, de esa contención, de ese mm, cuidado que lo hace ser como tan volátil, sí, como sí, sí. sin también un poco sin esas raíces, pero lo hace ser además muy codependiente, Sí, ¿sí? Entonces sí, sí. está muy dispuesto también a hacer cosas que pueda que no estén bien con él, solamente por el hecho de sentirse que pertenece a algo, ¿no? Entonces, Mm, ese tema de la codependencia es bien complicado sí. porque pues te lleva a unos lugares que después, ¿no? Son son Hay que ir a relaciones sanar. tóxicas. Ujú, Sí, algo que también que yo quisiera decir con respecto, bueno, varias cosas mientras te escuchaba. ujú, La construcción de los límites deben incluir el cuerpo. Es lo que yo he venido también asimilando y desde la danzaterapia que lo lleva a uno a investigar mucho el cuerpo, los límites son una construcción psicocorporal, o sea, ujú, porque a veces tenemos como eso de que los límites es solamente decir no, ujú, pero tu cuerpo, o sea, la construcción vino desde ahí, ¿no? Desde sentir esto, ¿no? Es la piel, el músculo, hasta ahí va el límite de mi cuerpo y también es eso, ¿no? Como esa conexión de mi propio límite con respecto al otro y los niños están en construcción de eso, ellos todavía no claro. están muy conectados con mamá, expandidos con mamá, somos uno con Ujú, mamá a veces. ujú, Si uno, entonces, si la mamá es como muy, no, no, nada, porque ahora, por ejemplo, pues siento que también con estas educaciones libres y alternativas también se malentiende esto de la necesidad de poner límites, ujú, no, todo libre, todo. Y no, ellos lo necesitan sí. por parte de mamá y papá, lo recontra necesitan. Ujú. Y eso también es algo que venía haciendo con mi hijita, que también soy mamá. Y otra cosa que quería decir del abandono, sí, todo lo que estabas diciendo también, son personas que les falta eh, arraigarse, sentir Ujú, ese sostén de que hay un universo y una
tierra que te provee, porque Ujú, también ujú, como eso tiene mucho que ver con la etapa oral, desde la psicología, el psicoanálisis, toda esa ujú. parte oral, porque son personas que desarrollan mucho también. Esa es como una cualidad de las personas con esta herida, es que desarrollan la parte de la oralidad, son muy buenos Ujú, oradores, y hay un vacío, ¿no? En el centro del pecho, como que sus cuerpos son así hundidos, no digo que ok, todos, pero un poco sí. hundido, porque hay un vacío, ¿no? Ujú, De que no tuve lo suficiente, de que me faltó, de que no me diste, eh, tan delgados, tan ujú, delgados, ujú. aunque hay unos golpes, es la herida más común, ¿sabes? En la mayoría Ok. de nosotros los seres humanos, el Sí, abandono. Sí, y fíjate que ahí en esa herida el mayor miedo que tiene esa persona es justamente la soledad. la Y el soledad, sentimiento más presente es la tristeza. ¿Y la tristeza la dónde se tristeza. siente? Pues en el pecho. Mm, Entonces, por eso también esa postura, digamos, corporal es muy de eso, de abandono. mm, Y también pasa que, que tú estás queriendo también ir por el contrario. Entonces pueda que te sientas abandonado y actúes desde ahí, pero también puedes ir hacia el otro lado y es ser tú el que abandona con tal mm. de no sentirnos, o sea, que yo no voy a Lo que experimentar decíamos del nuevamente el rechazo, abandono. Exactamente. pasa igual, eso es una cosa, Ujú, eso es la defensa, ujú, la herida se vuelve una defensa en nuestros vínculos. Mm, exacto. Sí, es sí, un acto de defensa, exactamente. entonces Bueno, te abandono porque si no me vas a abandonar y seguimos entonces con mejor lo hago la yo primero. ajá, exacto, para evitarme eso. Mm, Correcto. Bueno, viene después la humillación. Y esta herida de humillación surge cuando el niño se siente que sus padres lo desaprueban, lo critican o lo ridiculizan. Y eso es como un arma directa a la autoestima del del niño, de niño. la persona. Mm, Entonces, esta herida, digamos que el mayor miedo que tiene esta persona es justamente ser criticado y ponerme en estados de vulnerabilidad, porque justamente es como lo que yo experimenté y eso puede haber sido íntimamente o en público, que es peor, pero cualquiera de las dos para el niño es como estoy en desaprobación, ¿sí? Y, mm, y, y por eso el mayor sentimiento también ahí es la insuficiencia. Entonces yo no sentirme lo suficientemente completo, hábil, capaz, ¿no? Y ahí viene mucho pues de ese, de esa sensación que tuvo al no ser, o sea, ser muy criticado, al ser ridiculizado. eh, y bueno, y eso es complejo. A la final, todas las heridas, así como el gran resumen era el amor, también el gran efecto que tienen las heridas va directo a la autoestima, va directo al amor propio, a sí, mi valía, a mi valor personal. Entonces, pero esta en especial es como que hace como un hueco importante, mm, sí, hace una sí, mella importante. Entonces, bueno, esa herida desde la humillación, a esas personas también les cuesta también mucho poner ese límite y decir que no, porque a la final como que no saben bien cuál es ese valor personal y por ende pues permiten, ¿no? Y son permisivos en muchas de esas, de las cosas que pasan en la vida y bueno, eso cuesta trabajo allí. sí. Mira que yo la conozco como masoquismo, no Ok. sé si es lo mismo, masoquismo, Ujú, según Lowen. Entonces, ya a nivel corporal son personas, o bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Los padres también como que traspasaron esos límites en la parte de control de esfínteres, ujú, hubo mucho control y sí, y eso de sensación de de no ser suficientes, como de odio, ellos sienten mucho odio en su interior ujú, y su cuerpo ujú. son más bien gorditos, Gorditos. son más bien gruesitos, Ujú, ujú. ¿cierto? Son Claro, gruesitos porque porque necesitan buscan proteger. esconder esa vergüenza y Ajá, lo hacen literal generando masa, o sea, generando masa generando corporal. grasa de Ajá, protección, ujú, ¿sí?
Entonces esos Exacto. cuerpos sí tienden a ser un poquito más gorditos y además son cuerpos que también tienen energéticamente, están muy bloqueados, justamente por eso. Ujú. Entonces sí viene mucho Y de ahí. digamos que al contrario, pues no al contrario, o sea, todos necesitamos trabajar en habitar nuestros cuerpos, pero el que es así, tiene mayor conexión a tierra, Ujú. ¿sabes? Entonces son muy creativos en ese sentido porque les florece las ideas, no tanto las ideas, el hacer, el Ok. concretar las Ujú, ideas, ujú, porque ellos están más, ¿no? El que pasó por el rechazo tiene ideas aquí, pero manifestarlas, ujú, es ujú. como que se las entrega al que pasó por la parte de humillación y el, ¿no? Un masoquismo y ya las concretas les queda mucho más, Ujú, son muy ujú. hacedores y también creativos, sí, y cuando logran sacar sí, sienten odio, es el odio como la Mm, mayor, lo que les transmitieron, ¿no? Ódiate. wow, Mm, sí, qué fuerte, qué increíble, fuerte. Eso es sí, muy fuerte. doloroso, Bueno, sí. sí. La otra herida es que fíjate que además todas como que se dan la mano, porque es que es Sí, ese hay sentimiento combinaciones. también, yo también lo voy sintiendo si estoy rechazada, si soy humillada, si hay una situación de injusticia, es como que eso está presente casi que en todas. Tal Pero bueno, cual. pasemos a la siguiente que sería la de La siguiente. injusticia. Y esta herida Justicia. se origina cuando los progenitores son muy fríos y rígidos, cuando hay una Mm, educación que también es demasiado estricta, que lo que tú tienes que hacer es un deber ser y no lo que tú realmente quieres ser. mm, Entonces hay como si me estuvieran mutilando, ¿no? mm, A encontrarme con mi verdadero ser. Y, mm, y ahí hay también un rompimiento entonces de esta energía femenina que es más suave, que es de contener, porque aquí es todo más un patrón de una estructura muy fuerte, muy mm, rígida. Por eso se da que después son personas que son hiper perfeccionistas, que no se dan el mm, permiso de cometer un error, ¿no? mm, Ni siquiera de abrirse, de ser espontáneos, de mm, disfrutar, de sentir placer, gozo, porque mm, es como que tengo que seguir este libreto, mm, este camino, ¿no? Esta guía. mm. Y desde ahí yo siento que Hipermentales. sí, muy mentales. Bueno, yo me he sentido mucho también desde ahí, pero el mayor miedo que tienen es justamente a no realizarse, porque como la final es casi que vienen montados en un traje que le impusieron, entonces es esta imposibilidad de ser yo, ¿no? De realizarme desde mi ser, ahí es como que entro con ese miedo y también la sensación mayor que tengo, ahí también siento que es mucho de rabia, porque es como, ¿por qué no pude ser yo? ¿Por qué no pude hacer esto? ¿Por qué no pude estudiar lo que yo quise? ¿Por qué tuve que hacerme cargo de? Y a veces hasta incluso yo era la hija mayor y me tocó criar a mis hermanitos. Y eso fue algo que me impusieron como una camisa de fuerza. Entonces, pero después es que claro, yo quiero como estar en mi libertad y experimentarme como lo que yo soy, como lo que yo quise, como las decisiones que yo hubiera querido tomar si no hubiera tenido esta presión y esta rigidez, ¿no? Alrededor mío. Sí, yo a ese lo conozco como el rígido y Ujú, la rigidez. ujú, Eso yo lo pongo al final, antes del que vas a hablar de traición, ujú, porque yo siento que es una herida más sociocultural. ujú, Eh, ujú, esa rigidez viene mucho de una cultura, de una sociedad donde hay una imposición a producir, ujú. a brillar, a ser exitoso, ¿no? a sobreproducir. Entonces hay una desconexión muy importante con el corazón, con la emoción. Son personas así como yo nunca siento tristeza, o Ujú. sea, no, nunca me enojo, o sea, bueno, no lloro, o sea, ¿no? Sí, y porque tienden a hacer Eh, eso, muy como desde el ego, muy perfeccionistas, lo saben sí, todo, muy perfecto, sí, narcisistas, ¿no? sí, sí. Líderes, pero es toda Ajá, una capa que sí, cubre esa insuficiencia adentro. sí. O sea, y hay que es como descongelar ese corazón porque es eso. Me gustó esa Ahí expresión, sale, literal. sí, ahí lo que ellos necesitan es
conectarse con el corazón un montón para Ujú, volver a tener pues relaciones desde mm, ahí, no desde mm. la frialdad, sino desde la sensibilidad, Desde que abran el sentirse, corazón literal, abrir o el sea, es corazón, como que, exacto, sí. es eso. Y son cuerpos muy lindos. Ujú. Bueno, así lo describe Lowe, ¿no? Son cuerpos, no, pues, esbeltos, bonitos, Sí, ni estéticos, muy, flacos, sí, muy estéticos. atractivos. Ujú, Mm. así es. Bueno, y la última herida dentro de estos grandes grupos está la de la traición, lo mencionaste ahorita, y esa surge cuando el niño se ha sentido literal, pues traicionado por alguno de sus padres o que no le han cumplido una promesa, ¿sí? Como que le hicieron esa falla y ellos empiezan a darse cuenta que eso que creían que era no es, o eso que creían que tenían ya no lo tienen, y entonces empieza como esa disociación, ¿no? De sentirme decepcionado con la vida, de sentirme la incertidumbre es como muy fuerte, ¿no? Como que no sé qué hacer con esto, porque lo que yo consideraba de base que era, ya no. Entonces, si me quitan ese piso, es como, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿en Mm, quién voy a confiar? O de lo que yo sentía que estaba sostenido ya no me sostiene, mm, lo que yo creía que era verdad ya no es verdad, en el que yo quería que iba a confiar ya no puedo confiar. Entonces es como este sentimiento también de desconfianza, rencor y mucha ansiedad, de esa ansiedad, digamos, a esta incertidumbre. sí, sí, sí. Yo la conozco como psicopático, Ujú, entonces sí, tuvieron como ahí, lo podría relacionar un poco como esta del Edipo, ajá, desde los psicoanálisis, pues es que lo en parte de ahí un poco, pero después lo pone muy en el cuerpo. Entonces ok. son cuerpos como triángulos invertidos, ¿no? Entonces Ajá, claro, son anchotes de anchos espalda. Ajá. y muy líderes y manipuladores, porque Ujú. ellos necesitan tener todo bajo control, ¿no? Pues Sí, súper control, me puedes exactamente. traicionar, pero en el fondo, como es así el cuerpo, pues mira, aquí está delgadito, Ujú, entonces en realidad no tienen raíces, en ujú. realidad andan por Sí, el su mundo como, estabilidad es cero no, casi. exacto. Eh, Son personas que cuando laburan en sí mismas pueden desarrollar un liderazgo muy a su favor Ujú, y wow, no, son personas supremamente inteligentes. Y sí, el fallo ahí fue la confianza, volver a confiar, ¿no? Volver a sentir que pueden confiar en sus vínculos, en ujú, el mundo, abrir esa posibilidad, la confianza. ujú. Mm. Sí, y que ahí además sus relaciones se ven supremamente afectadas por eso, Mm. porque no entro desde un lugar genuino, sino entro literal desde una coraza para no ser dañado, para no ser herido. Entonces también Sí, mi nivel de autoexigencia es muy alto, teniendo en cuenta sí. esa herida. Son personas que se vinculan muy bien con los que son de humillación o masoquistas Ujú, porque los cogen y hágame esto, hágame lo otro, venga para acá, venga para allá, y el ujú. otro corre, porque es muy hacedor, ¿no? Claro, Y claro. ellos mandan, sí, Ujú, sí. Y bueno, como decías, igual todos hay combinaciones, no somos solamente ujú, uno, sino que pueden haber combinaciones, están unidas estas heridas de las que estamos conversando y que independientemente hombres o mujeres, todos las tenemos sí. en gran o mayor medida. Podemos hacer como una medida y cuál es mi tendencia. Siempre van a haber como dos por ahí, que son como Ujú. la tendencia, pero de las otras también tenemos Algo, algo tenemos, sí, algo. algo, algo. Entonces, pero sí hay dos que, digamos, han construido nuestra personalidad y la forma como nos vinculamos con el mundo y con nosotros Ujú, mismos. ujú, Entonces, laburar en ellas, porque también desde la mirada transpersonal y espiritual, cada una de ellas trae un tesoro, ujú, trae algo, como decía el psicopático, ¿no? Si desarrollan ese liderazgo no desde la manipulación, no el desde controlar, sino el desde hacer cosas benéficas para el mundo, son grandes líderes. ujú. Pueden
que pueden liderar grandes causas. Por ejemplo, el que es huidizo o el que sufrió la herida del rechazo. Ellos traen una conexión con el mundo espiritual muy profunda, porque ellos quedaron con ese corte un poco, entonces están un poco allá y un poco acá. Entonces, su tarea es un poco traer eso acá a la tierra, hacer puentes de esa espiritualidad y encarnarla. Ajá, El, ok. el del abandono, pues son grandes oradores, grandes comunicadores, eh, y, y como decía el masoquista, bueno, ellos son muy hacedores, concretan mucho Ujú, sus ideas, son muy creadores, grandes maestros y docentes también. ujú. Sí, 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 sí. así que bueno, Sí, y bueno, yo para cerrar, a mí me gustaría sí. como compartir unos pasos que yo diseñé y que le comparto a mis consultantes, que bueno, porque ya listo, ya tengo esta Mm. serie, desde ahora, ¿qué hago? O sea, ya soy consciente de que Sí. tengo este ¿Y rayonazo en ahora la qué? vida y es como, ¿y qué hago con eso? Sí, al ¿Sí? principio es un poco tortuoso identificarse con eso, pero ¿qué hacer con eso? Es verdad. Sí, Cuéntanos. porque creo que es lo más importante a la final Sí. para pasar justamente ese tema de andar hurgando y es bueno, pero pongámonos en acción y qué vamos a hacer en este presente con eso. Entonces, bueno, obviamente partimos del el primer paso que siempre será pues ir a identificar y reconocer cuáles son esos comportamientos y a qué herida corresponde, porque eso pues me da luces, ¿no? De poder indagar sobre esa herida y poder abordarla mejor. Entonces, siempre lo primero será pues entrar en conciencia de, ¿sí? Ese es el primer paso. El otro es aceptar mi experiencia de dolor como vino y de alguna manera saber también, no solamente como decir, bueno, esos fueron los padres que me tocó, esa fue la educación que me tocó, esa fue la infancia que me tocó, pero también desde mi niño interior, es decir, eso fue lo mejor que yo hice con lo que podía, que además era la conciencia de un niño, ¿no? Entonces, ¿qué recursos tenías? ¿Cómo podías solventar esas situaciones? Pues Mm. es también decirte como hice lo mejor que pude con lo que tenía, igualito. Es como también hacerse como ese acto de aceptación y de perdón con lo que pasó. Después yo siento que es una cosa que es súper clave y es darle lugar a ese dolor, porque Mm. como primero no lo habíamos identificado y no lo hemos abordado, eso es algo que parece como que está flotando por ahí, pero no tiene un lugar en nosotros. Entonces yo creo que dentro de nosotros decir, aquí voy a poner esta tristeza, aquí voy a poner esta humillación que siento, esta rabia que siento, y es como irme relacionando con ella, o sea, que realmente haya dentro de las múltiples habitaciones que hay en mi conciencia, es como que le tengo bueno, estas son mis heridas y estos son los sentimientos Mm. que yo tengo alrededor de eso, y voy como nutriendo y me voy relacionando diferente, pero les tengo que poner un lugar, ¿sí? Porque no es tampoco para cuando, ay, me di cuenta que estoy llena de rabia y es, pero sácase de esa rabia, ¿sí? O sea, no está mal tener estas emociones, pero las tengo que ir elaborando. Entonces, me parece como lindo decir, tienen un lugar dentro de mí, aquí tienen su cuarto, aquí tienen su espacio, ¿no? Eh, después de eso, digo yo, el tema es, lánzate a amar, porque es que si no es a través de la experiencia, dijimos al principio, ¿no? Venimos a aprender a amar, ¿no? Mm. Pero ¿cómo voy a aprender a amar si no es con el otro también? Entonces, el que yo me atreva a abrir el corazón y amar a otro, pues ese sí que me va a dar todo el récord de dónde están mis botones más sensibles y dónde se van a activar mis heridas. Pero si no es a Mm. través del otro, digamos que no veo tan fácil que se pueda ir a ahondar e indagar en eso. Y después de Wow. esto, creo que con base en eso ya es, ahora sí crea nuevos hábitos, ¿sí? Porque es que sanar es que yo empiece a pensar diferente, a Sí, sentir diferente y por ende a actuar diferente, actuar ¿sí? diferente. Porque si no, Mm. no hay sanación, no no, porque lo hablamos desde el principio, no hay sanación desde lo mental, es el cuerpo No, que me va diciendo, pero por eso el cuerpo es el que hace, ¿sí? Y ahí voy a ver en que mi nuevo hacer es diferente a como lo hacía inconscientemente antes, ¿no? Entonces, desde esta conciencia, ahora mi hacer tiene otro sentido
sentido, tiene otro propósito, viene desde otro lugar. Pero eso eran esos nuevos hábitos los que me ayuden pues realmente a sanar. Entonces, si yo soy de las que me quiero con esta herida de rechazo, básicamente eliminar del planeta, pues entonces ahora quiero aparecer, quiero ser visible, quiero mostrarme, pero eso es desde que yo me ponga también a mí misma la tarea de crear ese hábito, no de esconderme, ¿sí? No, Exacto, no de actuar desde el miedo, ¿sí? exacto. Entonces, y lo que engloba a todos estos pasos, el último es a trabajar nuestro autoconcepto y es básicamente elevar nuestra autoestima, Autoestima. ¿sí? Porque sin eso, pues nada, no, de ahí para adelante creo que no hay camino que vaya a florecer si yo no tengo un autoconcepto favorable, si mi autoestima no está fortalecida, si mi amor y mi valor propio no son fuertes, ¿sí? Y eso todo se construye es aquí adentro, no allá afuera. Entonces eso es lo que a la final como que junta o contiene el resto de pasos y que creo que Ay, pues me será lo, encanta, lo, lo me más encanta. útil. Me encantó, sobre todo eso de lánzate a amar, porque ahí es, o sea, sin, sin pensarlo, solo sentirlo, lánzate a amarte y amar, y Ujú, ya. A veces eso nos trae de verdad mucho más gratificaciones a nuestro crecimiento personal. Siento que ujú. ahí está, o sea, ni siquiera esperar el amor del otro, sino lánzate a amar, ama, Sí, exacto. ama Y, y sin y, y vas esperar. a, y, A ver va- qué y de pasa. pronto recibes golpe, pero el tema es que es Ah, la no. oportunidad, es la oportunidad que tienes. Entonces, pero es saber que no puedes experimentar el amor cuando estás encerradito en una caja, ¿sí? Porque claramente va a estar distorsionado. Entonces realmente tengo una frase que la encontré que decía, sanar nuestras heridas es una historia de amor con nosotros mismos. Y literal, o sea, si quieres construir realmente una linda historia, es eso, es ir a recorrer todo ese camino, pero es para enamorarte a ti, para encontrarte contigo, para Exacto. sanarte a ti, o sea, todo es contigo. Entonces, que bueno, ojalá esta historia de amor sea bella para todos. Sí, o sea, se ama al otro, pero para crecer en amor propio, no para el otro, es Ujú, para ti, eso es verdad, es verdad. así Y algo es. iba a decir y se me fue la paloma, se me fue. Em, ya, sí, pues que finalmente todas estas heridas son realmente unos personajes, o sea, no nos las creamos tan ciertas. A mí me parece, pues sí, o Ujú, sea, sí, existió el dolor, obviamente, pero cuando se vuelve una defensa de ese dolor es un personaje, es una ujú, máscara que hemos creado. Entonces también cuando dices esto de lánzate a amar, yo me imagino como también la posibilidad de amar de diferentes formas. Entonces yo hoy puedo, no sé, sentir, me peino distinta, me ujú, cambio de ropa distinta y voy a sí. ver, a experimentar una forma diferente a la que he sido para lanzarme a ese amar, no sé. Ujú. Porque son personajes finalmente esas defensas. No digo que no sean ciertas las heridas, eso pasó Claro, y hay que y hay que eh, honrarlas y hay que, honrarlas, sí, ujú, sino la defensa que se crea a partir de eso, que ujú, eso sí es un personaje, eso sí no somos nosotros, entonces hay que jugar un poquito con esto, ¿no? Como claro, si me he sentido, como lo que tú dices, si me he sentido invisible, pues salir a resaltar y cómo ujú, sería resaltante. Eso me puede ayudar, pues, no sé, peinándome distinto, vistiéndome distinto, hablando distinto, ujú, yendo a un lugar distinto, conociendo gente distinta a la que siempre, ¿no? ujú. Por ejemplo, Sí, es ¿no? jugar un Y poco con tus literal, personas. por ejemplo, si tengo esta necesidad también del contacto físico, pues entonces, no sé, cuadro masaje semanal por derecha. Entonces es como buscar esas herramientas, pero que me permitan también nutrirme, experimentarme diferente. Como dice Joe Dispenza en su libro, dejar de ser uno mismo, ¿no? Porque desde ahí, pues siempre voy a actuar desde esta gran herida, pero es pasando al otro lado que yo voy a empezar a verme a mí misma desde otro lugar, ¿no? Experimentarme y a empezar a construir esta definición de amor diferente.
¿sí? Que Ok. no es, porque de hecho me pasó hace poco con una consultante en donde había tenido como varios temas de abuso y de violencia y papá alcohólico y bueno, y a la final era como que me decía que los padres se separan y, pero que ella, siendo digamos que el papá como el que traía un poco más toda esta violencia al hogar y como que el que generaba más caos y más inestabilidad en ella, para ella era como, si se separan, ella le dijo a la mamá, si te separas de mi papá, yo me voy con mi papá. Y era como, qué locura, ¿no? Porque es como, estoy literal como en la boca del lobo y me lanzo hacia eso, pero porque era también su asociación de que él era, su forma de mostrarle amor era así, y entonces es como que, no, cuando eres niño a veces no cuestionamos a nuestros padres ni lo que pasó ni nuestra infancia, pero sí siento que cuando eres adulto tu obligación ya es cuestionar eso, ya es, o sea, Ujú. porque ahí, por ejemplo, le dije yo a ella, como te hace falta poner un límite también con tu padre, porque en ese momento pues era eso, pero hoy pues son otras cosas que pasan y que ella permite. Mm. Entonces dije, ok, pero claro, estás actuando ahí desde la misma niña que se sintió agredida, que se sintió violentada, ¿Y qué pensó pero hoy ya que tienes eso era amor? y que Mm. pensó que eso era amor. Entonces, Y eso no fíjate, es o sea, amor. Mm. claramente, entonces por eso siento que todas las heridas lo que nos llevan es a vuelve a definir qué es amor, ¿sí? Y empieza a vivir desde esta nueva definición y no desde lo que pasó en tu infancia, porque Mm. claramente, o sea, ahí como que se nos cruzan los cables y Mm. bueno, o sea, y lo peor es cuando llegan los hijos y pues terminamos pasándoles también todo ese contenido tan distorsionado, ¿no? Y esas Mm. experiencias tan distorsionadas de lo que son, de lo que es realmente el amor. El amor. Entonces, pero fíjate que lo importante que hoy como adulto, pues si no pusiste los límites en aquel momento, este es el momento de hacerlo, este es el momento de poner el límite, este es el momento de alzar tu voz y mostrarte, ¿no? Desde ese otro lugar. Y tú siendo también tu proveedora, ¿no? Tu mamá, tu papá, pues para poderte dar esa contención que no hubo en aquel momento y que fue el origen Exacto. de esa herida. Entonces sí como que siento que esa es la gran responsabilidad ya cuando entramos en este camino y es podernos maternar y paternar a nosotros mismos y tomar entonces esas decisiones, que nunca va a ser tarde, nunca va a ser tarde para que pongas un buen límite, nunca va a ser tarde para que expreses con autenticidad pues lo que llevas por dentro. Entonces, bueno, eso es lo que les quería también Nunca dejar es tarde como para mensaje. transformarse. Ujú, así es, Y recibir lo mejor. Nos merecemos siempre el más alto amor. así es, así es. Bueno, no sé si por aquí de las que están conectaditas quieren hacerle una pregunta a Luz Andrea o hacer alguna pregunta, porque por ahí vi que pusieron un comentario de qué buena frase. Y nada, invitadísimas a vivir este espacio desde la danzaterapia transpersonal en Bogotá, ya que la presencialidad ahora sí ya vino con toda. El año pasado fue como, ¿no? Como Mm, así. Este año lo siento más presencial, entonces con las heridas sagradas, desde esta mirada muy corporalista también. ¿Preguntas? ¿No? bueno, Bueno, que tengas un muchas hermoso fin de semana. Muchas gracias de verdad por, igualmente. por aceptar la invitación, por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste. Ya sabemos que podemos escribirle a Luz, a tu Instagram, Luz Viva, para ese resumen. Yo también lo quiero. Ujú, bueno, claro que sí. Que las he venido estudiando, pero siempre estará bueno como esos resúmenes de estas heridas, según estos autores tan interesantes que han encontrado. Así que bueno, nada, cuídate un montón, Bueno, bendiciones, sí, buen igualmente. camino Y a aquí ti. pues súper abierta también a cualquier, si les surgen alguna inquietud después, pues nos escriben y los vamos resolviendo y vamos profundizando en estos Claro temas. que sí. Dale, bueno, feliz día a todos, Chao, que estén súper bien. bendiciones. Chao, chao.